Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 39 al 44. Espero que recuerde lo que veíamos acerca de la resurrección de Lázaro. La primera parte la veíamos el día de ayer, como el Señor les decía a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos pensaron, bueno, si duerme sanará, pero cuando les dijo, no, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Entonces salieron esas palabras de Tomás que meditábamos ayer, que salen de un corazón lleno de dudas, de incredulidad, porque las palabras de Tomás fueron: si Lázaro ha muerto, entonces vayamos nosotros a morir con él. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte y de aquí vamos a extraer el título para esta reflexión. Juan, capítulo 11, verso 39 al 44. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Escuchen lo que vamos a ver en esta historia, hermanos. Las palabras de Jesús en el versículo 40 a Marta, que fue una de las que salió al encuentro del Señor. Usted recuerda, en una ocasión fue María la que estuvo a los pies de Jesús y Marta estaba ocupada con muchos quehaceres. Pero una vez Lázaro ha muerto y escucha que Jesús viene a la ciudad, salió Marta al encuentro con Jesús a decirle: bueno, Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste cuando nuestro hermano estaba enfermo? ¿Por qué esperaste a que muriera? Y Jesús le dice en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero hoy vamos a verlo en el sentido negativo. El que duda no puede ver la gloria de Dios, porque las palabras de Jesús van en un sentido positivo. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, lo negativo, la antítesis, sería lo opuesto a esta declaración de Jesús: es la persona que duda no puede ver la gloria de Dios, o la gloria de Jesús en este caso. La pregunta del Señor a Marta fue: bueno, Marta, ¿por qué estás dudando? Tú has visto lo que yo he hecho. Tú has escuchado acerca de mi poder. Tú me conoces, porque varias veces Jesús había estado comiendo en la casa de ellos. Siempre que Jesús pasaba por esta ciudad, tenía esa familia como una de las personas en las cuales él llegaba y compartía con ellos. Pero miren lo que está pasando en estos momentos. Jesús llega, Lázaro ha muerto, Marta se va al encuentro con Jesús y resulta que Jesús en esos momentos hace un milagro. ¿Cuál fue el milagro? El que acabamos de leer: resucitar a Lázaro. ¿Cuántos días llevaba Lázaro muerto? 4 días. Y para aquellos que han tenido la oportunidad de ver la descomposición de un cuerpo, usted se dará cuenta que un cuerpo después de 2, 3 días comienza a descomponerse y comienza a expedir unos olores que usted no los resiste, que usted no los tolera. Y eso es lo que le está diciendo esta mujer, Marta, a Jesús: Señor, lleva 4 días y con esas temperaturas allá, pues el cuerpo entra a descomponerse más rápido, aunque a ellos les aplicaban ciertos ungüentos o ciertas especias para evitar un poco la descomposición y mantener el buen olor. Pero de todas maneras, un cuerpo después de 2, 3 días ya comienza a oler feo. Y eso es lo que le dice esta mujer: hiede ya. Es decir, huele a putrefacción. ¿Pero qué hizo Jesús? No, Jesús lo resucitó. Hizo que quitaran la piedra del sepulcro, llamó a Lázaro y Lázaro resucitó. Pregunta: ¿cuántas personas que estaban en ese lugar vieron el milagro?
¿Cuántas? Muchas personas vieron el milagro. Y dentro de esas personas, ¿sabe quién estaba? Nuestro amigo Tomás. Ahí estaba Tomás. Porque Tomás fue uno de los discípulos que fue con el Señor hasta este lugar donde Lázaro fue resucitado. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿vio Tomás el milagro? Por supuesto que lo vio. Pero viene la segunda pregunta. ¿Vio Tomás la gloria de Dios ese día? Deberíamos de preguntarnos. ¿Todos los que vieron el milagro vieron la gloria de Dios ese día? ¿Todos la vieron? ¿O hubo algunos que solamente vieron cómo alguien había resucitado, pero no lograron ver algo más allá que el simple hecho, bueno, una palabra, ¿no? El simple hecho, porque no es un simple hecho que alguien resucite, pero todos se quedaron solamente con el milagro y no vieron el trasfondo, que en esos momentos era la gloria de Dios que se estaba manifestando. Tomás no la vio. ¿Por qué digo yo que no la vio Tomás? Bueno, porque las palabras de Tomás, más adelante, que ahorita vamos a ver algo, bueno, hoy no, en otra ocasión vamos a ver, las palabras de Tomás manifiestan que aunque Tomás vio el milagro, no se convenció o no experimentó el haber podido ver la gloria de Dios. Y la pregunta para nosotros sería, ¿cuántas veces hemos visto nosotros milagros en nuestras vidas? Hermano, hermana, ¿usted y yo hemos visto milagros en nuestras vidas? ¿Hemos visto el poder de Dios? ¿Hemos visto cómo el Señor ha hecho cosas que uno decía, no hay nada que hacer? ¿No hay remedio? ¿No hay solución? ¿No existe ninguna posibilidad de que las cosas mejoren? Yo creo que lo hemos visto muchas veces. Pero la pregunta es, ¿hemos visto la gloria de Dios? Porque puede que nosotros hayamos visto el milagro, puede que hayamos visto el poder de Dios, pero aunque parezca una paradoja, es posible que veamos los milagros sin ver la gloria de Dios. Porque en una ocasión Jesús declaró en Lucas capítulo 8, versículo 10, Lucas capítulo 8, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Y escuche lo que dice Jesús. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cómo así que viendo no vean y oyendo no entiendan? Bueno, eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Que vemos y no vemos. Que vemos el poder de Dios, la gloria de Dios, las manifestaciones de Dios, pero no vemos la gloria del Señor. No la experimentamos. Oímos la palabra de Dios, pero no se queda en nuestras mentes, en nuestras. Triste y lastimosamente esa es la realidad de muchos de nosotros. Porque si nosotros decimos, bueno, no, Tomás vio la gloria de Dios porque el hecho de ver un milagro es igual a ver la gloria de Dios, entonces la pregunta sería, ¿por qué Tomás no creyó cuando los discípulos le dijeron que el Señor había resucitado? ¿Por qué Tomás no creyó? Bueno, uno podría decir, bueno, no creerle a los discípulos es entendible, porque bueno, son seres humanos, son personas, y son falibles y uno podría desconfiar de unas personas, de seres humanos, pero no creerle a Jesús, porque es que las palabras que salieron de la boca de los discípulos no eran otra cosa que nuevamente repetir lo que Jesús ya les había dicho durante muchas ocasiones. Jesús les había dicho durante mucho tiempo lo que le iba a suceder a él, incluyendo el hecho de la resurrección. En Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31 y 32, dice la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En la primera parte del versículo 32, si usted le presta atención, dice, esto les decía claramente. ¿Qué era lo que les decía claramente? Bueno, que el Hijo del Hombre iba a ser llevado ante los sacerdotes, iba a ser
torturado, iba a ser acusado falsamente, iba a ser maltratado, iba a ser crucificado, muerto y enterrado, y que al tercer día resucitaría. Escuche las palabras. Esto dijo Jesús claramente. No había, hermanos, posibilidad de malinterpretar las palabras de Jesús. Él no les habló en ese momento por parábolas, es todo lo contrario. Dijo, mire, para las personas del mundo se les habla por parábolas, pero para ustedes, a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. A ustedes les estoy hablando claramente. Escuche, hermano y hermana, a nosotros los hijos de Dios, el Señor nos habla claramente por medio de su palabra, pero puede ser que muchos de nosotros oyendo no entendamos, viendo no veamos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso en nuestras vidas? ¿Por qué llegamos nosotros al punto de quedar sin entendimiento cuando leemos la palabra de Dios? Puede ser, hermano y hermana, porque en nuestro corazón exista lo mismo que existía en el corazón de Tomás. ¿Qué era lo que había en el corazón de Tomás? Dudas. Eso era lo que había en el corazón de Tomás. Pero lo curioso de las dudas es que a veces no se hacen manifiestas cuando uno debería manifestarlas. Porque mire, si Tomás no creía en la resurrección, ¿por qué el día que Jesús, aquí en Marcos 8, les habló acerca de todo lo que le iba a pasar, incluyendo la resurrección, por qué Tomás ese día no le dijo al Señor, mira Señor, yo acabo de escuchar lo que dijiste y la verdad, yo en eso no creo. Yo no creo que tú vayas a resucitar. Bueno, que te lleven preso, que te crucifiquen, eso lo creo. Porque nosotros siempre esperamos que las cosas negativas no sucedan. Pero que tú vayas a resucitar, yo eso no lo creo. ¿Por qué Tomás no manifestó la incredulidad a Jesús que había en su corazón en ese día? ¿Sabe por qué no la manifestó? Pienso yo. No sé si usted comparta mi apreciación. Mi respuesta al por qué Tomás no manifestó la duda en ese momento, ¿sabe por qué es? Porque cuando nosotros estamos disfrutando de las cosas, cuando todas las cosas nos van bien, es fácil creer en Dios. Es fácil aceptar la palabra de Dios. Es fácil creer cosas que la palabra de Dios nos dice, creer en personas que no hemos visto, creer en hechos que no hemos sido testigos presenciales. A veces es fácil aceptar esas cosas. Lo difícil es creer cuando las cosas no nos salen bien. Eso es lo difícil. Juan Pablo, por favor. Andrés. Eso es lo difícil. No aceptar las cosas cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas son difíciles, cuando nosotros estamos pasando por una situación en la cual no tenemos el control. Ahí es donde nosotros se manifiesta la duda. Porque cuando Jesús les dice esto a los discípulos, las cosas iban bien. Estaba Jesús en una parte de su ministerio donde era popular, donde las personas querían oírlo, ellos estaban viendo milagros, ellos estaban viendo manifestaciones del poder de Dios. Es fácil aceptar la voluntad de Dios en esos momentos. Pero cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas comienzan, hermanos, a ir en contra de todas las expectativas que nosotros teníamos, es entonces cuando sale de nuestros corazones lo que hay realmente acá. ¿Qué era lo que había en el corazón de Tomás? Dudas. ¿Qué era lo que había en el corazón de Marta? Dudas del poder de Dios. Porque Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya Jesús se lo había dicho. Pero ¿qué pasó? Que en esos momentos, hermanos, nosotros no creemos. No confiamos en el poder de Dios. Aunque a veces oramos y decimos, no, yo creo en el Señor. Pero vamos y oramos, terminamos la oración y nos levantamos con la misma preocupación acá adentro. Terminamos de orar y seguimos afanados, seguimos angustiados, seguimos reaccionando con enojo, seguimos reaccionando con impaciencia, porque no creemos que el Señor tiene el poder de hacer cosas que nosotros nunca nos imaginaríamos. Esta mujer no se imaginaba que Jesús fuera a resucitar a Lázaro. Tomás no se imaginaba que Jesús pudiera resucitar a Lázaro. Porque las palabras de Tomás fueron, vamos nosotros para que muramos con él. Y yo le hago una pregunta, hermano y hermana.
¿Usted cree en la resurrección? Amigo que nos está viendo, ¿usted cree en la resurrección? Hermano, ¿usted cree en la resurrección? Si usted cree en la resurrección, usted tiene que creer en la muerte, porque la única forma de resucitar es muriendo. Así que la muerte, hermanos, no es otra cosa más que un acontecimiento que nos acerca a experimentar la gloria de Dios en la resurrección. Yo sé que ninguno de nosotros se quiere morir. Por eso nos cuidamos, nos tratamos bien, tomamos vitaminas, vamos donde el médico. En estos días tenemos todos los protocolos de bioseguridad que los debemos tener, ¿ya? Porque es real lo que está pasando. No nos queremos morir. Pero hermanos, la única forma de experimentar la resurrección, el poder de la resurrección y la gloria de Dios, ¿sabe cuál es? Muriendo, hermanos. Hay que morir para experimentar eso. Si Lázaro no hubiese muerto, Lázaro no hubiese experimentado esa resurrección. Su familia no hubiese visto la gloria de Dios. A veces la gloria de Dios se manifiesta en situaciones difíciles. A veces la gloria de Dios se manifiesta en cosas que para muchos son tristes, son lamentables, son tragedias, y es allí donde se manifiesta la gloria del Señor. Reflexionemos, hermanos. ¿Hemos visto nosotros la gloria de Dios en nuestras vidas en el pasado? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios en el pasado. ¿La estamos viendo ahora? Esa es la pregunta. ¿Estamos viendo la gloria de Dios en estos días? ¿Estamos experimentando la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿O será que viendo no estamos viendo? Y oyendo porque estamos meditando en la palabra de Dios el lunes, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo, otros devocionales que hacen los hermanos, otros que tienen devocionales en sus casas, las lecturas diarias y personales. ¿Estaremos viendo y no estamos viendo? ¿Estaremos oyendo y no estamos entendiendo? No permitamos, hermanos, que la duda se apodere de nosotros, porque puede que muchos de nosotros lleguemos a ser creyentes incrédulos. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano? ¿Eso no es una contradicción? No, no es una contradicción. Porque podemos en una ocasión manifestar ser creyentes, pero en nuestro corazón somos incrédulos. Y la palabra de Dios nos advierte en contra de eso. En Santiago capítulo 1, versículo 5 al versículo 8, para ir terminando. Dice la palabra del Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y ahí podemos incluir la fe, la paciencia, la misericordia, el amor, el dominio propio, cualquier cosa que usted y yo sintamos que nos hace falta desarrollar en nuestras vidas, pues dice la palabra de Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Escuche esto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo era Tomás? Ese era Tomás, un hombre de doble ánimo. Un hombre que pedía, pero no pedía con fe. Dudaba del poder de Jesús, dudaba del poder de Dios. Y a veces nosotros nos identificamos con Tomás. Somos de doble ánimo. Cuando las cosas van bien, qué felicidad, qué gozo, qué alegría. Pero cuando las cosas nos van mal, hermanos, es donde comienza realmente a manifestarse lo que hay en nuestros corazones. No permitamos que la duda se apodere de nosotros. Como lo veíamos ayer en la ilustración de esa novela titulada La duda, matemos la duda. No permitamos que se apodere de nosotros y que nos martirice, porque la persona que duda no puede estar tranquila. Vive intranquila, vive en una vida llena de incertidumbres. Matemos la duda. No seamos como Tomás, no seamos como Marta. Si nosotros decimos ser creyentes, entonces confiemos en el poder de Dios en medio de cualquier situación y veremos la gloria de Dios. Termino con esta ilustración. No sé si alguno de ustedes la haya escuchado.
es una historia, no sé hasta qué punto sea real o sea solamente una leyenda, de un alpinista muy famoso que en una ocasión deseaba conquistar el Everest, pero quiso hacerlo solo. Y eso es difícil, porque la mayoría de veces se van con equipos, se van varias personas, un guía, un paramédico, personas que carguen las maletas, personas que lleven los alimentos, bueno, de todo. Pero este hombre dijo, no, yo quiero llegar al Everest, pero solo, quiero la gloria para mí solo. Así que comenzó su partida hacia el Everest. Y llegó en una situación donde la noche, le cogió la noche y no pudo estar en un campamento. Todo estaba oscuro, había niebla. Usted sabe, estar en el Everest no es lo mismo que estar en la ciudad. Había niebla, la noche estaba oscura, no se veían las estrellas, no se veía la luna. Y como algunos dicen, llegan momentos en los cuales usted puede extender su mano y no la logra ver. Usted no logra ver su mano extendida enfrente de su rostro. Bueno, eso le sucedió a este hombre. Así que él iba subiendo, colocó la línea de seguridad en la parte alta y cuando iba subiendo se deslizó y comenzó a caer por un acantilado. Y el hombre en ese momento sintió que todo se había terminado, comenzó toda su vida a pasar, como dicen algunos, a pasar en un segundo por su mente. Y comenzó a caer y a caer y a caer y a caer, pero resulta que él estaba atado a una línea de seguridad. Y venía atado hasta que la línea de seguridad tuvo su máxima extensión y quedó suspendido en el aire. No tenía cómo agarrarse porque el desfiladero, la peña, el acantilado era bastante empinado, tenía una sobresaliente amplia, así que no podía tirarse hacia allá y no podía trepar porque sus manos se entumen con el frío y es difícil escalar por una cuerda que está húmeda por la nieve. Así que el hombre, dice la historia, que comenzó a orar y a pedirle a Dios que le ayudara, y a pedirle a Dios que le ayudara, y a pedirle a Dios que le ayudara. Y cuenta la leyenda, la historia, que una voz le respondió. Y dicen que era la voz de Dios que le decía, hijo mío, ¿tú crees en mí? Sí, padre, yo creo en ti. Bueno, corta la cuerda. Hubo un silencio en ese momento. El hombre se quedó en silencio y dijo, ¿cómo? Que por favor cortes la cuerda. ¿Confías en mí? Sí, yo confío en ti. Entonces corta la cuerda. El hombre no cortó la cuerda. 2 días después lo encontraron otros alpinistas congelado a 1 metro del suelo. Solamente estaba a 1 metro del suelo, pero él no podía verlo. La noche oscura y la densa niebla no permitía que él pudiera ver que estaba solamente a 1 metro del suelo. ¿Qué haríamos usted y yo en esa ocasión? ¿Cortaríamos la cuerda? ¿Nos soltaríamos? Muchas veces nosotros reaccionamos así. Le pedimos a Dios, le oramos a Dios y el Señor nos dice, suéltate de lo que estás aferrado y confía en mí. Y nosotros decimos no. Este hombre pudo haber visto la gloria de Dios si hubiese escuchado la voz y la hubiese obedecido. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos escuchando la voz de Dios que nos dice, hijo mío, suéltate de lo que estás aferrado, cree en mí, confía en mí, pero nosotros no lo hacemos y no vemos la gloria de Dios. Yo espero, hermano y hermana, que nosotros confiemos en el Señor en estos momentos, aunque no veamos un panorama alentador, aunque no veamos que las cosas van a mejorar, aunque nos parezca que ya todo está perdido, aunque parezca que no podemos ni subir ni tampoco sabemos hasta dónde vamos a caer. Cuando el Señor nos diga, suéltate de esa cuerda y confía en mí, no dudemos, hermanos, creámosle al Señor y veremos la gloria de Dios. Recuerde, el que duda no verá la gloria de Dios.